Veamos la prueba final. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have big doubts, not what I'm about, have your fucking cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. Hola amigos, el día de hoy vamos a intentar algo nuevo. Vamos a diseñar y fabricar una refacción para la motocicleta por menos de $1 usando tecnología de impresión 3D. Quédate hasta el final de este video para que compruebes hasta dónde es capaz esta tecnología para facilitar nuestra vida. A muchos de nosotros nos ha pasado que necesitamos comprar con urgencia cierta refacción, pero en muchas ocasiones no está disponible al instante y tenemos que esperar un largo periodo de tiempo para que ésta llegue a nuestras manos. Por otro lado, a veces ni siquiera es necesario comprar toda la pieza para conseguir la parte que específicamente necesitamos, y esto se traduce en un gasto innecesario. Es por eso que hoy diseñaremos esta pequeña tapita que cubre el adaptador para conectar nuestro celular y ralentizar un daño. De no ser así, tendríamos que comprar toda la pieza completa. Para eso necesitamos hacer ingeniería inversa, pero como ya no tenemos la tapa que se rompió, tomaremos medidas de la pieza que tenemos justo aquí. Hacemos un pequeño boceto a mano alzada. Vamos a medir horizontalmente de este punto a este punto, de este a este, aquí también, y vertical de aquí a acá. Ya que no conocemos los ángulos con exactitud, vamos a medir también la altura o la distancia que hay desde este punto justo a la mitad de este punto, y medimos. Al tomar estas medidas ya no será necesario meternos en los ángulos que tienen las diagonales de nuestra pieza. Ahora lo pasamos a la computadora para después poder imprimirlo. Si no viste el video de cómo diseñé e imprimí en 3D esta excavadora, te dejo el link aquí. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte y darme un buen like para que siga creando contenido como este. De vuelta a lo que estábamos. Modelamos. Y hacemos una relación de simetría con respecto a nuestro eje Y. Acotamos nuestros trazos. Y como pueden observar, no fue necesario acotar los ángulos de nuestras diagonales. Lo que estoy haciendo en este paso es convertir nuestras líneas en líneas de referencia para que podamos colocar otro contorno de 0.2 milímetros de tolerancia para que ésta pueda ensamblar perfectamente en nuestra pieza de la moto.
Retiramos y ya casi está lista para imprimirse en 3D. Ahora vamos a lo bueno, veamos si funciona. Aquí tengo la tapita, vamos a colocársela. Miren. Perfecto, encajó. Normalmente sí se necesita de varias pruebas para que el ensamble quede bien, pero esta vez quedó perfecto a la primera. Pero este video no puede quedar listo si no hacemos una prueba final. Vamos a introducir este papel para ver si resiste el agua. No lo voy a cortar. El video. Y si sale ileso y seco, es que el ensamble quedó de la mejor manera, sin tanta tolerancia. Veamos la prueba final. Sacamos un poco. Retiramos. Y miren, el papel está completamente seco. Ay, no lo puedo agarrar. Bueno, no sé si se alcance a apreciar. Enfoca. Está seco. ¿Ustedes qué otra cosa creen que se pueda imprimir y sea funcional para una moto o un carro? Déjamelo saber en los comentarios. Y gracias por quedarte hasta el final de este video.